Si tienen una copia de la palabra de Dios con ustedes, por favor, abra en el Evangelio de Lucas, de San Lucas, capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el final. Estamos en el día viernes a las 9 de la mañana, cuando Jesús es crucificado, en la novena hora. Y Jesús está en la cruz y de acuerdo con Lucas, dice su primera palabra, pero va a decir 7 expresiones, siete expresiones desde la cruz. Entonces vamos a leer. Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser crucificados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo andaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, entre otras personas de malhechor, un ladrón, que estaban colgados, le injuriaba, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos
sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Padre Santo, te damos gracias por mostrarnos tu palabra y tu magnífico plan de salvación. Protégenos para que en la enseñanza de hoy sigamos fielmente tu palabra y ejerce la operación del Espíritu Santo sobre los que escuchan, para que sean convencidos de pecado y de la necesidad de rogarte y gritarte: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el año 30, creo, después del día del primer año, en la primavera, y está Jesús expuesto a burla, a una comedia de ironías. Los que blasfeman contra el Santo Dios y contra Jesús lo están crucificando porque lo acusan de blasfemo. Dios, Él recibe la ira de todas las personas que lo odian, la ira de los gobernantes, la ira de la iglesia local, de los fariseos, recibe la ira de los gobernantes, como dije antes, recibe la burla de las muchedumbres, recibe la burla de los soldados, ve cómo su ropa ha sido dividida y cómo el ultraje y la horrible situación de no solamente una muerte injusta o un juicio injusto, donde varias veces fue declarado por el juez Poncio Pilatos: este hombre no es culpable, vamos a golpearlo porque no es culpable. Este hombre no es culpable y lo vamos a crucificar porque no es culpable. 6 juicios ocurrieron. Uno por el Sanhedrin, otro por el sumo sacerdote, otro por el otro sumo sacerdote, otro frente a Pilatos, otro frente a Herodes, porque Pilatos no encontraba cómo acusarle, ninguna razón para crucificarlo. Lo envió a Herodes, que estaba en el pueblo, y Herodes estaba feliz porque quería que Jesús le hiciera algunos milagros y algunos, como dicen en inglés, tricks. Y Herodes encontró que tampoco tenía culpa, lo volvió a enviar a Herodes y luego a Pilatos. Pilatos lo declara no culpable y luego lo entrega a la muchedumbre para que la muchedumbre le dé el juicio. Ofrece la posibilidad de cambiar a Jesús por un criminal que se llamaba Barrabás, y la muchedumbre escogió a Barrabás y le dio la sentencia de muerte a Jesús.
Quiero hacer un paréntesis aquí. Todos los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación somos Barrabás. La palabra Barrabás quiere decir hijo de Dios. Bar es hijo, Abba, padre. En efecto, crucificaron a un Barrabás por otro Barrabás. Crucificaron no a un Barrabás, al Barrabás, al verdadero Hijo de Dios, por todos nosotros. Ese detalle de la crucifixión ahí es muy interesante porque Cristo murió para sustituir a Barrabás y murió para la sustitución de todos nosotros que somos Barrabás. Cuento que fui a desayunar con alguien y la mesera da su nombre y yo le digo, yo estoy aquí con mi amigo Barrabás. Y ella dijo, señor Barrabás, ¿cómo está? ¿Qué quiere? Dice, yo quiero café descafeinado, pero mi amigo Barrabás quiere café regular. Y dice, ¿qué nombre interesante tiene usted? Y le dije, ¿nunca has oído de Barrabás? Dijo, no. Le contamos la historia de Barrabás, bien breve, en cuestión de 5 minutos, y ella quería sentarse con nosotros a escuchar más del Evangelio, y se llevó nuestro teléfono y nuestra dirección para comunicarse con nosotros, porque le dijimos que ella era Barrabás, posiblemente si creía en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Si no, tenía que exponerse a la ira de Dios. Barrabás no se expuso a la ira de Dios. Cristo, en sustitución de Barrabás, se expuso a la tremenda ira de Dios. Llega la crucifixión y Él presenta esta gran humildad, este gran amor por los perdidos. Y una de las cosas que primero dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Él está en este sufrimiento tremendo, donde ve, como dice el Salmo 22, esta gente como perros ladrándole, como, si no tengo el tiempo para leer el Salmo 22, pero léalo, y va a ver, siente usted este sufrimiento increíble. Él siente también el sufrimiento de Isaías 52 y 53, donde Isaías 52 y 53 describe este terrible tiempo de sufrimiento y crucifixión, donde es patético toda la ira y toda la ignominia que Jesús recibe de las personas que lo aman. En el versículo 22, 1000 años antes de que esto hubiese sucedido, 1000 años, escribe lo siguiente. David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Suena familiar? Jesús está repitiendo las Escrituras. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y noche. Y luego, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Mas yo, 6, así se ve Jesús en la cruz.
como un gusano. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca meneando la cabeza y diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti, y luego continúa el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Sí, él veía esa multitud como fieras. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Sienten ese sufrimiento? Mi corazón fue como cera, deteriorándose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. ¡Wow! Sentir ese sufrimiento, esa tensión, inclusive para él era imposible casi respirar. Estamos planeando ya un viaje a Israel. Y vamos a invitar a esta iglesia. Y cuando ustedes llegan y ven la cruz, muy parecida, y el sitio en el Calvario donde crucificaron a Jesús, usted ve que realmente no está alta ya, está casi al nivel donde usted puede llegar y escupirle la cara y tirarle las barbas. Y él tratando de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tenía la respiración, los pulmones están agobiados. Libra, mas tú, Jehová, no te alejes de mí. Pueden contar todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No les parece que es como si estuviéramos viendo y leyendo en los periódicos lo que va a pasar 1000 años después? Esta Biblia es perfecta, creando esta idea. Pero hay toda esta amargura sobre él. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Lo más grave para cualquiera de nosotros es que una persona que amamos nos odie. Una persona que amamos nos castigue injustamente. Una persona que amamos nos ataque y nos abandone. Lo más grave es esa ira del santo Dios, de su Padre, cayendo sobre él. Esos perros salvajes y esos gritos de las multitudes y ese odio no es nada contra la ira del santo Dios sobre él. No solamente eso, sino que Dios cambió su cara para no mirarlo. Y lo que pasó en Génesis, hágase la luz, y la luz fue hecha, en este momento hágase la oscuridad, y todo quedó totalmente oscuro. Como si Dios le hubiera apagado las luces frente a Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y esa ira de Dios que cayó sobre Jesús va a caer sobre 2 o 3 o 4 de ustedes que están aquí y creen que creen, pero no han creído. Y si no se arrepienten, no necesita que esa ira de Dios. Porque la ira de Dios que cayó sobre Cristo es como un pararrayos para evitar que esa ira de Dios caiga sobre mí o sobre usted. Y todo lo que tiene que hacer es que si usted cree, no porque nosotros se lo digamos, sino porque el Espíritu de Dios le toca el corazón y le hace creer firmemente que Jesús es su único y suficiente medio de salvación y pone su confianza en Jesús, entonces la ira de Dios que cayó sobre Cristo no va a caer sobre usted. Pero si no tiene ese pararrayos, debe ser terrible morir, porque se va a exponer a la ira del Santo Dios. ¿Y cómo usted puede creer? La verdad es que usted no puede creer, porque en este teatro de Calvary hay muchos autores. Están Jesús, están la muchedumbre, están los soldados, están los ladrones. Y hay que poner todos esos actores juntos. Y de pronto aparece otro actor. Dios mismo, la ira de Dios que cierra el telón y produce oscuridad completa. La tierra tembló, el sol se ocultó a las 12 del día, en la hora 9. El sol a las 12 sería, a las 12 se ocultó el sol. Pero antes de esta ocultación del sol, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habían 2 ladrones. Y en el versículo 39 dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, bueno, eso es lo que dice en Lucas, pero en Mateo dice que ambos de los ladrones le injuriaban a Jesús y se burlaban de él, muriendo en la cruz, se reían de él, ja, 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 sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Y tú que decías que eras rey? ¿Y tú que decías que curabas muertos y que hacías todo esto y que levantabas muertos? Es el tiempo de mostrarlo, ja, 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 ¿dónde está? Pero de pronto llega otro personaje a la escena. Y ese personaje es el Espíritu Santo. Pero no llega a ayudar a Jesús. Llega a ayudar a uno de estos ladrones. Ambos están en la misma condición. Y el Espíritu Santo viene y escoge a uno que ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ambos están en la misma situación de pecado, en la misma situación camino al infierno, bajo la ira de Dios. Y a uno el Espíritu Santo lo toca. Y como el viento que sopla y no sabemos de dónde viene, le llega a uno de los ladrones. Y ese ladrón en ese momento queda regenerado. Nace
de nuevo. E inmediatamente ve la gloria de Cristo y ve lo corrompido de Él, ve todo su pecado. Cuando Dios da la salvación a los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ese ladrón no podía creer por su propia cuenta. 5 minutos antes estaba burlándose del Mesías, del Hijo de Dios, y esperando la muerte. Y el Espíritu Santo llega, entra en su corazón, e inmediatamente le pasan varias cosas. ¿Qué le pasa? Lo primero es, ve la santidad de Cristo. Y dice, ese no ha hecho nada malo. No solamente no es culpable, pero jamás ha hecho nada malo. Si usted ve eso en griego, es increíble. Es puro, es excelente, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y tiene poder porque dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será posible que ese perdón sea para mí también? Y luego ve su pecado. Dice, nosotros por justicia merecemos esto porque somos malos. El otro seguía gritándole insultos a Jesús y burlándose de Jesús. Y él se compara con el otro y dice, usted y yo somos iguales, somos malhechores, somos malos, merecemos el infierno, merecemos esta crueldad. Y de pronto pensaba en su cabeza, es posible que este sufrimiento tan horrible que estoy sintiendo en este momento sea tan grave y que haya algo más grave cuando llegue a la eternidad. No quiero que este castigo no signifique nada comparado con el castigo de la eternidad. Y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Amados, esta expresión está llena de doctrina. Este ladrón no tuvo que ir al Seminario Reformado Latinoamericano. Presentó una tesis perfecta de cristología. Vea lo que dice. Primero, no le dice, sálvame, bájame de esta cruz. Ya no está interesado en eso. No le grita injurias. Segundo, cree en la muerte de Jesús, porque Él va a morir, y cree en la vida eterna. Ya no es este reino, sino el reino que viene. Cree en la resurrección de Jesús. ¡Wow! Cree en la ascensión de Jesús. Cree en la vida eterna. Cree en el castigo eterno. Y se arrepiente. Yo soy pecador. Merezco este castigo. Pero tenga misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Eso es una cristología, la teología de cristológica exclusiva. ¿Y sabe lo que hizo? También lo que nosotros deberíamos de hacer por obligación
si somos cristianos. Si somos cristianos, tenemos la obligación de presentar el Evangelio a cualquier persona que encontremos e invitarlo a escuchar la palabra de Dios en la iglesia e invitarlo a presentarle. Y tenemos la obligación de conocer esa cristología, conocer la Biblia, de leer la Biblia diariamente para poder presentar estas verdades a otros. ¿Qué hizo él? Se arrepintió, creyó, vio la gloria de Cristo, vio la inmundicia de su pecado, y una vez que sabe esto, que ha nacido de nuevo, ejercita evangelismo. Óyeme, ¿no sabes tú quién es él? Le hace evangelismo al otro ladrón. ¿Cómo le parece? Para eso hemos sido salvos. Para presentar el evangelio a otros. Hemos recibido pan como pordioseros. Necesitamos llevar el pan a otros pordioseros. Y ahí estaba uno. ¿Y qué dijo? ¿No temes a Dios? ¿Por qué? El temor a Dios es el comienzo de la salvación. Una persona que cree, lo primero que hace es tener ese tremendo temor al Santo Dios. Y no quiero pecar porque amo a Dios, pero también veo su poder, que es capaz de abrir la tierra y tragarse más de 2,000 o 230 personas allá en Sinaí, que es capaz de hacer temblar los montes con su ira. Y ve toda la historia. Nosotros tenemos la tendencia ni a amar a Dios, ni temer al Santo Dios. Ni amamos a Dios para llegar suficientemente a la iglesia a tiempo, antes de comenzar el servicio, a orar para que estos servicios sean una exaltación de gloria al Santo Dios, a reunirse con los hermanos en Cristo, ¿sí? Porque la iglesia es eso, una asamblea de hermanos y hermanas que se aman. Pero ¿cómo se aman si ni siquiera llega tiempo para hablar? Y termina el servicio y ya desde aquí está prendiendo el auto para partir. No tenemos suficientemente amor con Dios para leer toda la Biblia. No los quiero hacer sentir mal. Pero si honestamente yo le dijera que levante la mano, no la van a levantar, pero en su mente y en su corazón, todos aquellos que han leído toda la Biblia, y hay algunas manos que no se van a poder levantar porque van a mentir. Si les pido que quienes le dan 10, 15, 20 minutos al Señor todos los días leyendo la Biblia en orden, van a haber muchas manos que no se van a levantar. Y decimos que amamos a Dios. Y Dios le ha mandado una carta de amor en su Biblia. Y odia a su papá suficiente para no leer esa carta de amor. Si pueden ver los videos de las clases que dimos, ayer vimos toda la Biblia en menos de 2 horas. Escúchenlo, están en Sermon Audio y está también en YouTube en español. Si no lo ha hecho,
¿No tiene usted temor de Dios, señor ladrón? ¿No temes a Dios? Sabiendo que nosotros somos culpables y que pronto vamos a estar en la eternidad. Usted no sabe cuándo va a estar en la eternidad. Y luego Jesús le responde, ¿acordarme de ti? Cuando usted no tiene tiempo de hacer nada bueno para ganarse la salvación. Cuando usted de pronto tendrá que ir al purgatorio y luego pensaremos allá a ver qué se va a hacer. Cuando usted, esto no fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo lo siguiente, ciertamente, perdóneme cuando leí dije de cierto, pero dice solamente una vez. Pero ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, el Espíritu del Dios ya movió el corazón de este ladrón para creer en Cristo y le dio la salvación sin él esperarla. Él no la estaba buscando. Eso es elección y predestinación, ¿sí? Y salvación desde antes de la fundación del mundo. No solamente le dio la salvación, pero luego Jesús se la aseguró hoy. Porque la Biblia no dice, si crees en Cristo, vas a estar salvo. La Biblia no dice eso en ninguna parte. En Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree, ¿qué? ¿Estará salvo? ¿Cuándo? Hoy está salvo. ¿Y el que no cree va a estar condenado? No, ya está condenado. Este ladrón ya estaba condenado, el otro ya estaba salvo hoy. Y queda condenado por no creer, justificación por fe en Cristo solamente, por no creer en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando los escribas y los fariseos oyeron eso, decían, ese no merece la salvación. Mire lo pecaminoso que es. ¿Qué tipo de es? Él les confirma que Él está en control de la salvación. No los fariseos, no la iglesia, no los pastores. Él, absolutamente Él, está en ese control de la salvación. ¿Se nos acabó el tiempo? ¡Wow! Amados, R.C. Sproul estaba enseñando esto en la Universidad de Temple. Y alguien gritó desde arriba del balcón, eso es absurdo, deshonesto, injusto y todo esto. Que Dios, y él repitió, dice, sí, repito otra vez mientras que él pensaba, decía así, es injusto que la ira de Dios haya caído completamente sobre la única persona que no debería caer, el santo, santo, santo Jesús, el puro, el perfecto. Eso debería ser injusto. Pero el problema es que es justo porque desde antes de la fundación del mundo el Consejo de Dios había planeado este plan de salvación.
que Jesús cargara con los pecados de todos. No, eso no es verdad. Que Él cargara, déjeme repetir, déjeme corregir, que Él cargara con los pecados de todos los que creen en Cristo. Los demás no los carga. Cristo no vino a salvar a todos, vino solamente a salvar a su pueblo, Mateo 1:21. Vino a salvar a los que creen en Cristo. Y los que creen en Cristo son los que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿ha sido usted elegido por Dios? ¿He sido yo elegido por Dios? La respuesta que nos podemos dar es la siguiente. Sí, si es verdad que creemos en Cristo como único y suficiente medio de salvación. La persona que llega a la convicción de que Cristo únicamente es su Salvador y está convencido de que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí, si usted está convencido de eso, lo cree y como el ladrón realmente ha cambiado de vida y demuestra con sus obras que cree en Cristo, no que las obras le vayan a salvar, sino las obras van a demostrarle a su corazón que realmente cree en Cristo. Si eso es verdad, usted ha sido elegido por Dios y lo puede responder y escuchar de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted no cree eso y no confía en Jesús como único y suficiente medio de salvación, entonces usted hoy no sabe si ha sido elegido por Dios. Pero si en el futuro llega a saber, entonces ha sido elegido por Dios. Pero si muere sin confiar en Cristo como único y suficiente medio de salvación, nunca ha sido elegido por Dios. Su nombre no está escrito en el libro de la vida y tiene mucho por qué preocuparse. Amados, estas son verdades muy duras. Pero esta semana hemos estado enseñando la teología reformada, la elección, la predestinación. Y este es un ejemplo claro de la predestinación. ¿Por qué ese ladrón creyó? Porque Dios lo había elegido desde antes de la fundación del mundo y Dios tuvo misericordia de él y Dios le dio la salvación unos minutos antes de morir. El otro no fue elegido por Dios. No sabemos si creyó o no creyó, la Biblia no lo dice todo, pero parece que no, porque él siguió dando insultos al Santo Dios. Pregúntese usted, ¿puede escuchar la voz de Jesús diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso? Padre Santo, te damos gracias por estas verdades. Te damos gracias por tu tremendo sufrimiento en la cruz. Te damos gracias porque tú, Jesús, siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, murió a las 3 de la tarde o cerca de las 3 de la tarde para romper el velo del templo que dividía a Dios de su pueblo, para que podamos entrar libremente
a tu reino, para que podamos hablar libremente contigo como papá, para que al leer tu santa palabra y tu carta de amor, nos sintamos que estamos coram Deo, frente a la cara de Dios, frente a la presencia de Dios. Oh Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.